En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. En el silencio de mi alma te encontré. Cuando el mundo cayó, tu voz me habló. Eres la luz que rompe mi oscuridad, el susurro eterno que me da paz. Cuando mis fuerzas ya no alcanzan más, tu gracia viene y me levanta otra vez. Mis lágrimas tú sabes recoger, y en tus brazos aprendo a creer. No hay nombre más alto que tu nombre, no hay amor más fiel que tu amor. Mi corazón se rinde ante tu trono, Dios eterno, mi salvación. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Mi vida entera te quiere exaltar. Eres mi refugio, mi paz, mi fe, mi canción por la eternidad. Te adoro, Jesús, mi Rey y mi Dios. Mi voz se levanta solo por ti. Todo lo que soy te pertenece. Por siempre te adoraré. En cada herida tu mano sanó, en cada caída me diste perdón. Tu amor me envuelve como el mar, y en tu verdad quiero caminar. Aquí estoy, rendido ante ti. Mi corazón arde por tu amor. Espíritu Santo, lléname hoy. Haz de mi vida una adoración. Aquí estoy, quebrantado y fiel. Haz tu voluntad en mi Señor. Suave y luego poderoso. Adoro, Señor, con todo mi ser. Mi vida entera te quiere exaltar. Eres mi principio, eres mi fin, mi Jesús, mi eternidad.
tu amor. Mi alma descansa en ti, Señor. El tema de esta reflexión, como decir en esta hora, cuando los siervos hablan. Cuando los siervos hablan, reconocemos y entendemos nosotros que somos servidores de nuestro Dios. Y servidor no es el hecho de estar sirviendo a alguien por ganar algo a favor. Servidor es que cuando usted hace lo que le corresponde hacer, lo hace con amor, lo hace con alegría, lo hace con regocijo. En este caso encontramos aquí unos servidores. Bíblicamente hablando, recordemos que somos siervos del Señor. La Biblia declara en el libro de Esdras, gloria al Señor, que nosotros somos siervos de Él. Esdras capítulo 9, versículo 9. La Escritura dice, cuando este hombre expresa lo siguiente y dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. El hombre que está hablando estas palabras es un escritor, es un cronista, es alguien que escribe de los relatos que se le da para que hable, es un sacerdote. Y este hombre reconoce y entiende que somos siervos del Señor para servirle a Él. Y dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre, o sea, cuando servimos, cuando estamos en servicio, Dios no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Habla Esdras de la manera como Dios se plació usarlos a ellos para hacer la obra en ese lugar. Pero estamos hablando en este momento sobre cuando los siervos hablan. Entender también que somos siervos de Dios. El mismo salmista se atribuye el título, por decirlo así, de servidor. Y dice él en el Salmo 119, tu siervo soy yo. Salmo 119, 125. El apóstol Pablo, en la mayoría de sus epístolas, habla y dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y podemos encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 1, en Filipenses capítulo 1, versículo 1, y Tito capítulo 1, versículo 1. En esta historia de hoy que leímos allí en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 1 al 14, encontramos la historia, como les decía, de Naamán. Pero en esta historia encontramos tres grupos de siervos o tres grupos de esclavos. El primer grupo, el primer personaje que voy a relatar, que voy a hablar, es la sierva de la mujer de Naamán. Dice la Escritura que esta mujer era esclava en Siria, porque habían ido de Siria unas bandas armadas y habían tomado cautivas algunas personas, y entre ellas vino una muchacha. Y esa muchacha, a pesar de estar esclavizada en el lugar donde estaba, era servidora de la mujer del general de Siria, llamado Naamán. Y yo me imagino a aquella mujer que estaba allí trabajando con ellos, era esclava de ellos, y la Biblia no relata en sí la historia que vivió esta mujer esclava en ese lugar, pero imagíneselo usted. De pronto no le tocaba lavar la ropa o los uniformes de ese general, pero sí tenía de pronto una afinidad o una cercanía con la esposa de Naamán, el sirio, el general del ejército, que era poderoso pero era leproso.
Y de pronto en una de esas conversaciones de pronto oiría quejarse a aquella mujer por la situación que vivía su esposo. Y ella le dice a su ama, según nos relata la historia en 1 de Reyes capítulo 5, donde leímos, gloria al Señor, que esta joven, dice una muchacha, le dice a su señora, el versículo 2 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, ella era servidora de la esposa de Naamán. Y el versículo 3 dice, esta dijo, o sea, esta joven, esta muchacha esclava, sierva allí, le dice a su ama, a su señora, si rogase mi señor, refiriéndose a Naamán, si rogase Naamán al profeta que está en Samaria, o sea, allá en mi tierra, en Israel, hay un hombre de Dios que puede orar por este hombre que está leproso por tu esposo. Si mi señor fuera ante el profeta que está en Samaria, tenga por seguro que él lo sanaría de su lepra. En esta joven, a pesar de estar cautiva, a pesar de ser esclava, de estar ahí, ella estaba libre en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sentía la libertad de poder hablar de un Dios poderoso, de un Dios que podía hacer obras y que podía respaldar al varón de Dios allí en donde estaba y podía hacer una obra. Y ella le dijo, si él va, le dio la seguridad, si él va, tenga por seguro que si él va ante la presencia del profeta, el profeta le va a sanar. Yo me imagino que aquella mujer cuando oyó esta expresión, inmediatamente se lo comunica a su esposo. Y el esposo, oyendo esta buena noticia, hay una posibilidad de ser sano. Hay una posibilidad de ir a un lugar para yo poder sano. Voy a ir. Y entonces dice que fue, según el versículo 4, entró Naamán a su señor, o sea, fue al rey y le dijo al rey, diciendo, así y así ha dicho una muchacha. Cuando los siervos hablan, esta joven, a pesar de estar esclava allí en Siria, ella tenía la libertad de poder hablar y de poder decir que había en Israel un profeta de Dios que podía sanar a ese hombre que estaba enfermo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que hay la diferencia en que estar libre y estar en cautividad. Hay gente que se cree libre pero está cautiva, y hay gente que está cautiva, que está presa, pero está libre en el nombre de Jesús. Y esta joven estaba allí y dio la noticia, y la mujer se la da a su esposo, y el esposo va y busca el permiso con el rey, y el rey da el permiso para que él vaya y manda cartas al rey de Israel. Pero sigue la historia hablándonos, y esta joven que estaba allí sirviendo a la esposa de Naamán le anuncia las buenas nuevas. Y viene este hombre ante el hombre de Dios. Naamán llega ante Eliseo y él esperaba que Eliseo le hiciera venia porque era un general poderoso en su país, en su nación. Y ahora él viene acá y Eliseo lo que hace es que le envía a otro servidor. Y le envía un siervo y le dice en el capítulo 5, ahí mismo, el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Dios tenía un propósito para enseñarle algo a este hombre, que a pesar de ser, como dice la Escritura, un varón grande delante de su Señor y que tenía esta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dios quería enseñarle a este hombre, a través de estos siervos, que tenía un propósito con él. ¿Y cuántas personas, a pesar de sus cargos, por tener un cargo, por tener un lugar establecido en cualquier ente, en cualquier entidad, por el hecho de tener un puesto, se consideran más que otra persona y no escuchan la voz del otro?
No escuchan la voz del que está allí, del que de pronto es su servidor, de pronto el que le sirve. Déjeme decirle que en este día hay gente, hombres y mujeres de Dios, que pueden estar al servicio de alguien, pero que tienen la autoridad y el poder de parte de Dios para anunciarle y decirle a esa persona que Dios tiene un propósito con él. Yo no sé si usted que me está escuchando en esta hora, me está observando en esta hora, usted tiene un patrón, tiene un jefe, de pronto es un haragán, de pronto es un malcriado, de pronto es una persona malgeniada, de pronto es una persona que tiene su carácter. Los jefes por ende tienden a eso, porque así como ellos cogen a los servidores y les piden, les hacen, les exigen que hagan las cosas, también a ellos les están exigiendo. Y eso hace que ellos se sientan con esa necesidad de ir a exigir también que se les rinda en el trabajo. Pero hay una buena noticia para esa gente que está allí, que a pesar de tener libertad por tener un cargo, que a pesar de tener libertad por tener entradas, están atados. No tienen la libertad que Cristo da. Y usted como su servidor, como su empleado, tiene la oportunidad de trabajarle y decirle: aquí hay algo bueno para ti. Cuando aquella joven veía la situación de aquella mujer, le dijo: si mi Señor va allá ante el profeta, él puede orar por él y puede sanar. Ahora viene Naamán y va allí a Israel, donde piensa que va a haber calles de honores a favor de él. Le manda que es un servidor. Y entonces dice que el Señor le envió, a través de Eliseo le manda este mensajero y le dice. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada, o se te restaurará y serás limpio. Le mandaron el mensaje. Allá se lo dio una sierva, ahora aquí se lo da otro mensajero, otro siervo, el siervo de Eliseo. Le da el mensaje y Naamán se enoja. Naamán se fue enojado, diciendo: es que yo decía, para mí saldrá él nuevo y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra y seré sano. Ahora mire, allá en Damasco hay aguas cristalinas, Amana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y ahora este hombre me va a mandar a zambullirme en el Jordán. Y el hombre se va enojado. Y sale el tercer grupo. Primero la criada de la esposa de Naamán. Segundo, el criado de Eliseo. Son los siervos, los esclavos, los servidores. Y es cuando los siervos hablan. Escucha bien. Le salen entonces los criados de Naamán, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, mira cómo lo llamaron a su señor. Dicen: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Si te das cuenta, la expresión de tener la libertad de poder hablar y decir y aconsejar y asesorar a alguien, no importando tu estatus, no importando tu rango social, tienes la autoridad de parte de Dios para hablar y anunciar y decir que hay un propósito de Dios con la persona a la cual tú estás sirviendo, que hay un propósito de Dios para la persona que está a tu lado, que hay un propósito de Dios para la persona que está contigo, que hay un propósito de Dios para la persona que trabaja contigo, que hay un propósito de Dios para con la persona que está contigo allí en tus quehaceres, que está contigo allí en la empresa, que está contigo allí como amigo, como vecino. Esa persona tiene la oportunidad de oír que hay un propósito de Dios para con ella, y eres tú el mensajero, y eres tú el siervo, y eres tú el que puedes hacer la obra, y eres tú el que puedes anunciar, y eres tú el que puede decirle a la persona cuán grandes cosas Dios tiene para con él. ¡Aleluya! Estos hombres le dicen: Padre mío,
como lo trataron de hermoso. Si el profeta te dijera algo más grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice, lávate y serás limpio? La cuestión era obedecer lo que había dicho el profeta. Las cosas no tienen que hacerse siempre como yo pienso, como yo digo, como a mí me parece. Siempre habrá alguien que sabrá más que tú, y siempre habrá alguien que tendrá razones más grandes y más fuertes y más poderosas que tú. No te creas que eres el sabio, no te creas que eres el que se la sabe toda. Hay alguien que sabe más que tú. Aleluya. Y de pronto no lo esperas que venga de allí el siervo del servidor. Todas estas personas que narramos allí, la sierva de la esposa de Naamán, el siervo de Eliseo y los siervos de Naamán, tenían un mensaje contundente. Y el mensaje contundente era para Naamán, porque había un propósito de Dios para con Naamán. Yo no sé cuál es el Naamán que tú tienes a tu alrededor. Yo no sé cuál es el Naamán que tú tienes a tu lado. Pero hay un Naamán que está esperando que un siervo le hable. Aleluya. Porque Dios tiene un propósito con él. Porque cuando los siervos de Dios hablan, suceden y pasan cosas poderosas. Dios se refirió a Job como su siervo, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y se lo dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo, a mi servidor Job? Un hombre perfecto. Dios se refiere ante Satanás hacia Job como diciéndole: tengo un siervo que es perfecto, que es recto, que es temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1 versículo 8. Qué bueno que en este tiempo, cuando Satanás vaya a la presencia del Señor y comience a querer acusar a los siervos de Dios que están aquí en la tierra, Dios diga: allá tengo una iglesia, allá tengo un varón, allá tengo una mujer, allá hay un hombre, allá hay una mujer temeroso de Dios, y lo voy a usar para que se vaya hacia los Naamán que están allá, para que se vaya hacia aquellos generales del ejército que están allá, y puedan anunciarle y decirle que hay un propósito mío para con ellos, porque ellos son mis siervos. Y cuando mis siervos hablan, cuando mis siervos anuncian la palabra, tienen un mensaje contundente en su boca, la vida de esa persona va a cambiar. Y Dios dice, refiriéndose a Naamán, hay un propósito con él. Cuando nosotros vemos la historia de este hombre, es que hay un propósito de Dios con la vida de este hombre. Porque Dios no quería solamente limpiar su lepra, no solamente quería limpiar su cuerpo. Dios quería cambiar su vida, cambiar su alma, restaurar su alma. Que se fuera la prepotencia, que se fuera el orgullo, que se fuera la idea de querer ser más, que era el más. Y en esta hora, siguiendo con Job, Dios habla y dice que es apartado de todo lo que quiera perturbar su vida, y se mantuvo fiel a su Señor, a su Dios, según Job capítulo 2 versículo 3. En esta hora el consejo para ti que me estás viendo allí, para ti que me estás escuchando en esta hora, el consejo de parte de Dios para nosotros es: manténgase firme, con la frente en alto, sabiendo que al Señor, a quien usted y yo servimos, como sus siervos, como sus servidores, de quien nosotros hablamos, Él es fiel. Él es fiel y Él va a respaldar su palabra. Así que anuncie, hable la palabra y dé la palabra a quien la necesita, porque su Señor lo ha enviado a usted para dar ese mensaje. Y usted tiene un mensaje veraz, usted tiene un mensaje contundente, usted tiene una espada de doble filo en su boca.
anuncia la palabra, de la palabra, y verás que tu Dios, tu Señor, te respaldará. Te dije en estos días atrás, nunca uses el arma, la espada de doble filo, para cortar lo que no te han mandado a cortar. La palabra de Dios es para edificar. Así que enseñe, instruya, redarguye, aconseje, guiado por el Espíritu Santo, y verá que muchos se asombrarán de lo que usted está hablando y de lo que usted está diciendo. Como hemos visto en el transcurso de esta reflexión, de este tiempo, estos tres grupos, estas tres clases de personas que tenían un oficio, eran servidores, eran esclavos, tenían un mensaje contundente en su boca. Mira la situación que había con la sierva de la esposa de Naamán. Estaba allí, presa, cautiva, pero su lengua, su palabra no estaba presa. Fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando estaba allí preso. Dice que estaba encadenado, estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Así que a pesar que usted se sienta preso, que se sienta que no puede salir, en esta hora le digo que en el nombre de Jesús, la palabra de Dios no está presa, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda, como te digo siempre, Cristo te ama en gran manera. Vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor y tu misericordia, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Glorifícate de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Gracias por la oportunidad de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de oír, de escuchar tu palabra. Reciba usted la gloria, Señor. Y de la manera como usaste a estos siervos y que hablaron tu palabra, usa, Señor, a las personas. Usa al que tengas que usar. Usa al servidor. Usa al ujier. Usa a la dama. Usa al caballero. Usa al joven. Usa al niño, Señor. Úsalos, porque somos tus siervos. Somos tus servidores. Y como tus servidores, queremos anunciar, queremos dar la palabra a aquellas personas que lo necesitan. Naamán estaba necesitado. Naamán estaba allí necesitado. Y hubo alguien que pudo decirle, hay alguien que puede sanar. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo no conozco tu necesidad, pero sí conozco a alguien que puede ayudar, que puede hacer algo por ti. Solo está esperando que tú abras el corazón para él poder obrar en tu vida. Padre, gracias por la vida. Gracias por las personas. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, bendice cada vida, cada persona, Dios mío, en el nombre de Jesús. Cada hogar allí representado, cada familia allí representada. En el nombre de Jesús, Señor. Necesitamos de ti a cada momento y a cada instante. Te pido, Señor, que tú abras la ventana de los cielos y que tú derrames la bendición en gran manera sobre cada vida, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Aleluya. Amén. Amén y amén. Qué maravilloso es el Señor. Gracias por estar allí en línea con nosotros. Te bendecimos en esta hora y pedimos que la bendición del Dios del cielo fluya sobre tu vida hoy y siempre. Te esperamos en una próxima oportunidad. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, Cristo te ama en gran manera. Bendiciones.